sabe que es una doctrina totalmente engañosa y que no tiene la verdad de Dios. Simplemente son religiosos, pero el concepto religioso no es un concepto salvífico. No porque sea religioso quiere decir que sea salvo. No es una organización cristiana, aunque pretenden decir que son cristianos. No son cristianos porque el cristianismo es una organización monoteísta. El cristianismo cree en un solo Dios, igual que el judaísmo, igual que el islam, que creen en un solo Dios. Estas organizaciones, el cristianismo no cree que haya más dioses, solamente un Dios. Por eso es monoteísta. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser divino que creó todas las cosas, que sabe todas las cosas, que tiene poder sobre todas las cosas, que es una divinidad, Y entonces, una divinidad que ante los ojos del cristianismo es un solo Dios. Por eso el nombre de nuestro Dios es Yo soy el que soy, el ser único que hay, la divinidad única que hay. Por el contrario, los testigos creen que hay más de un Dios. Y eso es una religión politeísta, no es cristiana. Si una religión cree más de un Dios, lo que está diciendo que es una religión politeísta, que creen en más de un Dios. Y si no cree solamente en un Dios, pues no es cristiana. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay dos dioses. Es más, hasta tres dioses, hasta muchos dioses. Porque dicen que Jehová es el Dios todopoderoso y que Jesús es un Dios poderoso y que el diablo es otro Dios que tiene poder. Y creen en un montón de dioses. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un ser divino. Un ser divino, único. Él dice, yo soy el que soy. Yo soy el ser divino único que existe. No hay más dioses. También es lamentable porque la Watchtower y sus testigos es una religión puramente carnal. Porque las experiencias espirituales que requiere la fe cristiana para que una persona sea salva y proclame el Evangelio de Jesucristo, tiene que ser una persona primeramente que acepte a Cristo como su Salvador y se arrepienta de sus pecados. Una vez se arrepiente de sus pecados y Dios perdona todos sus pecados simplemente por gracia, favor inmerecido, no por méritos humanos, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios. La Biblia claramente dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. La salvación es exclusiva en Jesucristo. Y todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Cuando una persona abre su corazón y es perdonada, Dios lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y la Biblia es clara en el contenido. Por eso, antes de enviarlo a predicar, le dijo, tienen que primero recibir el Espíritu Santo. No se puede predicar sin el Espíritu Santo. Para que una persona pueda ser un buen mensajero, tiene que tener el sello del Espíritu Santo. Y eso es lo que Efesios en el capítulo 1 dice, que habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, de Jesucristo, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla que todo es que el de Dios anda en el Espíritu.
y que los que andan en el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Dios. Ahí está el grave problema de los testigos de Jehová. Ningún miembro de los testigos de Jehová ha recibido el Espíritu Santo. No está sellado con el Espíritu Santo. Si no está sellado con el Espíritu Santo, no ha sido regenerado. Tampoco ha nacido de nuevo. Y eso es algo bien importante, porque cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: si quieres ver el reino de Dios, tanto celestial como terrenal, tienes que nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y los testigos, ninguno ha nacido de nuevo. Ninguno tiene el Espíritu Santo. Y tampoco son hijos de Dios, porque conforme a Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos pueden decir que son hijos de Dios por creación, pero hijos de Dios por nuevo nacimiento y regeneración no lo son. Los hijos de Dios verdaderos son los que son nacidos de nuevo, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, por voluntad de varón, sino de Dios. No tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Los únicos que tienen herencia son los hijos de Dios, porque son herederos y coherederos juntamente con Cristo. No son iglesia, porque los únicos que son iglesia son los que han sido perdonados en Cristo y se les ha dado estos privilegios. Y los testigos de Jehová, ninguno es iglesia. Y ellos lo saben, porque ellos mismos se predican eso. Ellos lo saben. No son iglesia. No heredarán el reino de los cielos ni el reino terrenal, porque solamente los que son hijos de Dios tienen ese privilegio. Por eso es que en la venida de Jesucristo, la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 en adelante dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, no todos los muertos, son los muertos que son de Cristo, resucitarán, y luego los vivos serán transformados. Este evento es simultáneo y es el mismo día, no como ellos dicen que se van muriendo unos elegidos y van para el cielo. Esos son paquetes, esos son boberías. El día que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados y arrebatados y llevados al aire. Pero ese privilegio no lo tiene nadie si no ha tenido estas experiencias de las que le estoy hablando. Tienen un grave problema porque tienen una religión simplemente humana, carnal, y no es espiritual. Y están hablando cosas que no las puedes discernir, porque las cosas espirituales se van a discernir espiritualmente. Pero como ellos no tienen nada espiritual, todo lo juzgan desde una perspectiva carnal. Por eso es fácil entender que sus doctrinas y sus enseñanzas sean tan controversiales, tan llenas de odio, de rencor, de frustración. Mire la ironía. Si tú eres testigo de Jehová y tú pecas, y bajo tu pecado eres expulsado, 8,5 millones de testigos de Jehová que están en todo el mundo no te hablan. Pero ¿cómo es posible si tú no le has hecho nada a toda esa gente? O sea, el problema tuyo no es con esa gente. Pero 8,5 millones de personas en una obediencia ciega, sin razonar, pues no te hablan, simplemente no te hablan. Y entonces te ven y no te saludan y te pasan por el lado como si tú no existieras. No sé por qué la Biblia dice que cuando el pastor pierde la oveja, busca la oveja, y hasta que la encuentra y hace fiesta. Y que el hijo pródigo
Cuando volvió el Padre lo estaba esperando. El Dios que ellos enseñan no es el Padre que la Biblia habla, que es un Padre amoroso y un Padre que está presto en todo tiempo. Y esos feligreses han caído en la ignorancia de rechazar a sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus abuelos, sus familiares, por una enseñanza que es totalmente torcida, aberrante, que va en contra de los principios del amor, que es la base fundamental del cristianismo. Dios amó tanto que entregó a su Hijo, y el que ama entrega su vida por los demás. ¿Por qué esas enseñanzas tan contrarias? Porque simplemente andan en carne, y lo que es de la carne, carne es. Y nunca podrán discernir las cosas espirituales porque no son espirituales. Yo espero que hayas entendido. Paz y gracia. Dios te bendiga mucho. Suscríbete a mi canal y recibirás mis mensajes.